Soy el fotógrafo comunicador audiovisual Rodrigo Pelicier. Hoy me encuentro nuevamente en Maitencillo, junto al mar. Aquí lo tengo a poca distancia, por lo que aprovecharé de comentarles, de explicarles las ventajas que tenemos cuando fotografiamos al amanecer o en el atardecer junto a la playa. Les voy a mostrar fotografías que he tomado aquí en Maitencillo, en la playa, tanto como les digo, en las mañanas como en las tardes, para que las ideas que les expresaré les vayan quedando mucho más claras. Es muy emotivo capturar fotografías, como les digo, en los amaneceres y atardeceres, porque como el sol se encuentra a poca altura del horizonte, las figuras quedan realzadas y por otro lado, la temperatura de color queda más cálida, que no es la situación que tengo en este momento, como pueden ver, porque el día está bastante nublado, pero veo que allá en el horizonte se va a despejar. Ya se ve un cielo con bastante menos nubes allá a lo lejos. Así que me imagino que en poco rato más, aquí en Maitencillo, también tendremos un agradable sol. Les mostraré fotografías que he tomado aquí en Maitencillo, tanto en la mañana como en los atardeceres. Así que los invito para que las veamos y les iré comentando a medida que vayan apareciendo. En esta primera fotografía de estos corredores que van por la playa, podemos notar que la iluminación es suave, muy agradable. En esta segunda fotografía podemos ver a esta ave que se llama zarapito alimentándose en la playa, poco antes de que la gente comience a bajar. Pueden notar que es una luz cálida, muy agradable a esa hora del día. En esta otra fotografía, también tomada en la mañana, podemos ver a este señor sacándole la correa a su perro. Me pareció que era una escena muy bonita, por lo que decidí fotografiarlo. En esta fotografía disparé apenas vi estas gaviotas en el aire. Tenía la cámara más o menos preparada, por lo que pude actuar con rapidez y conseguir esta imagen en que se ve Maitencillo atrás. Esta es la última foto que les voy a mostrar tomada en la mañana y, por supuesto, podemos apreciar aquí a un papá bajando a la playa con sus dos hijos. Y, claro, esos juguetes tan vistosos me motivaron a tomar esta fotografía. Esta fotografía la tomé en la tarde y lo que me motivó en este caso fue ver cómo estos dos niños jugaban salpicándose agua. Y, por supuesto, era infaltable dejar esas gotas congeladas, con un tiempo corto de exposición, por supuesto. Lo que me motivó para tomar la fotografía de este joven jugando a la pelota fue la luz lateral que recibía y, además, por ser cálida. Todos esos elementos me motivaron para tomar esta nueva imagen. Esta escena del niño con su perro me gustó y consideré que el amarillo tan intenso de su polera daría un bonito efecto en la fotografía. Y por supuesto el amarillo de esta tabla también me motivó a tomar esta fotografía mientras esta niña venía surfeando. La luz cálida de esta fotografía también hace que esta escena se torne interesante. ¿Se dan cuenta? Es un bonito efecto. Esta escena de ambos niños jugando en la playa me gustó mucho y cuando noté que uno de ellos dejaba caer arena de su mano, decidí que esa arena había que dejarla congelada con un tiempo muy corto de exposición. Como pueden notar, a estas 4 personas les da una luz frontal en sus rostros. Esta escena de las niñas me pareció interesante al ver que una estaba actuando como modelo y la otra como fotógrafa con su celular. Más allá del mar se ve parte de Maitencillo y también me llamó la atención esta pareja que está aquí al lado derecho observando a los surfistas en el mar.
En esta fotografía podemos ver a esta mujer caminando con su perro por la playa y fíjense atrás, yo generalmente tomo las olas del mar cuando van a reventar, como en este caso. Me gusta lograr ese efecto en las fotos. Esta escena me pareció muy bonita. El niño jugando en la arena húmeda, en la orilla del mar, en compañía de su madre. Cuando vi que a esta hora las gaviotas se estaban alimentando en el mar, decidí tomar algunas fotos de estas. Y esta foto me gustó porque, como pueden ver, esta gaviota, al elevarse con la presa en su pico, dejó atrás un salto de agua que también me pareció interesante congelarlo. Por eso en estos casos tomo con tiempos de exposición breves. Puede ser un 2000 segundo o un 3000 segundo. Con ese tiempo me aseguro que las gotas de agua queden congeladas en el aire. Y en esta otra foto podemos ver como al ras del agua la gaviota lleva la presa que atrapó. Estábamos tomando fotografías de jóvenes en skate cuando al girarme vi esta escena de este papá pescador con su hija en el mar al contraluz. Me pareció una escena, una situación muy bonita. Tomé varias fotos porque no lograba el resultado que estaba buscando, hasta que tomé esta última fotografía. De esta escena me gustó el azul del mar en combinación con los reflejos amarillos que dan las ventanas en que se refleja el sol. ¿Se dan cuenta? Es un contraste de colores que es muy atractivo para capturarlo en una fotografía. Por eso decidí tomar la cámara y dejar eternizado este momento. Además se ve atrás Maitencillo y fue una fotografía que personalmente me motivé mucho por tomarla. Es importante nuestra experiencia anterior y también nuestros sentimientos a la hora de fotografiar. Maitencillo para mí es una playa que valoro mucho. He venido para acá prácticamente desde que nací y por supuesto me recuerda también a mis padres que caminaron junto conmigo y con mi hermana por este lugar tantas veces. También lo vivo paseando por acá con mi señora y mis hijos. Entonces, ¿cómo no querer un lugar que nos trae todo este tipo de recuerdos, de emociones tan vividas? Es imposible que no me motive por fotografiar en este lugar, en Maitencillo. Espero haber logrado transmitirles las emociones que yo sentí cuando tomé estas fotografías, aquí en Maitencillo. Las fotos, como les decía, tomadas en los amaneceres y en los atardeceres, realzan las figuras que estamos fotografiando. Es una iluminación muy llamativa, que también produce emociones. Y por otro lado, la temperatura de color, que se torna más cálida, también contribuye a eso, a que percibamos estas fotografías en forma mucho más llamativa y tal vez hasta melancólica en algunos casos. Si no se han suscrito a mi canal, les sugiero que lo hagan porque siempre estoy subiendo videos que aportan al conocimiento fotográfico y los puede ayudar a progresar en esta tarea. Hasta luego, amigos míos, que estén muy bien y nos vemos pronto en otro video. Chao.